Albert Einstein inmortalizó la frase "Dios no juega a los dados con el universo" en una carta dirigida a su colega, el físico Max Born. A lo largo de su vida, Einstein, un genio adelantado a su época, fue cuestionado frecuentemente sobre su visión de Dios y la religión. Sus perspectivas, sin embargo, eran únicas, moldeadas por su comprensión, reflexiones y teorías. ¿Qué significaba Dios para Einstein? ¿Creía en la vida después de la muerte? ¿Cuál era su religión? ¿Cuál fue su relación con el judaísmo, el cristianismo o el budismo? Todo esto y mucho más exploraremos en el video de hoy. Einstein dio sus primeros pasos en el conocimiento desde la infancia. Nació el 14 de marzo de 1879 en Alemania, en una familia judía secular. Esto significa que Einstein tuvo sus primeros contactos tanto con la ciencia como con la religión desde muy pequeño. Su curiosidad se despertó pronto al observar una brújula que su padre le regaló, intrigado por qué hacía que la aguja se moviera y apuntara siempre en una dirección fija. Alrededor de los 12 años, Einstein experimentó una breve fase de religiosidad, interesándose por las prácticas judías y por un tiempo siguiendo preceptos dietéticos. Sin embargo, esta fase no duró mucho. La lectura de libros científicos populares que mostraban un universo regido por leyes comprensibles mediante la razón y la observación, reforzó su perspectiva no religiosa. Durante su adolescencia, en la escuela secundaria, el Gymnasium de Múnich, Einstein se enfrentó al estilo autoritario de enseñanza, prefiriendo aprender a su propio ritmo. En esta época, sus dudas acerca de las enseñanzas religiosas, especialmente las historias bíblicas, se intensificaron, cuestionando su interpretación literal frente a las observaciones científicas emergentes. Su escepticismo hacia la religión organizada creció mientras su interés por filósofos y científicos clásicos, como Kant e Isaac Newton, fortalecía su búsqueda del conocimiento a través de la razón y la experimentación, en lugar de la fe ciega. Buscando un entorno más liberal para su educación, Einstein se trasladó a Aarau, en Suiza, donde completó sus estudios en la Escuela Cantonal Antigua. En este nuevo entorno, que favorecía su estilo de aprendizaje independiente y pensamiento crítico, Einstein comenzó a desarrollar sus ideas sobre física y a cuestionar las concepciones tradicionales sobre espacio y tiempo. Fue en Aarau donde emprendió el camino que lo llevaría a formular su teoría de la relatividad durante sus estudios en la Escuela Politécnica, conocida hoy como ETH de Zúrich. En Suiza, Einstein pasó por una fase crucial de crecimiento intelectual y personal al graduarse como profesor de física y matemáticas. Su enfoque particular para comprender el mundo continuó evolucionando y profundizó en la filosofía de la ciencia, explorando cómo ésta busca entender el universo a través de leyes y teorías, en contraste con las explicaciones religiosas que invocan la voluntad o intervención divina. Einstein empezó a reflexionar sobre cómo la ciencia y la religión interactúan y a veces entran en conflicto al tratar de explicar la realidad. Fue en esta época cuando descubrió las obras de Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII que influyó profundamente en su vida. Spinoza concebía a Dios de una forma diferente a la visión tradicional judeocristiana, viendo a Dios como el orden y las leyes subyacentes del universo, en un concepto conocido como panteísmo. Para Spinoza, Dios no era una entidad separada, sino la propia naturaleza. Estas ideas resonaban en Einstein, especialmente la noción de que lo divino podría hallarse en la armonía universal. Esta perspectiva influiría profundamente en la forma en que Einstein abordaría a Dios y la religión a lo largo de su vida. El trabajo en la oficina de patentes, tras graduarse en la escuela politécnica y enfrentar dificultades para encontrar un empleo académico, Albert Einstein consiguió un puesto en la oficina de patentes en Berna, Suiza, en 1902. Sorprendentemente, este trabajo resultó beneficioso para su vida intelectual. En la oficina de patentes, Einstein tenía la tarea de examinar inventos y decidir sobre la concesión de patentes, lo cual requería una reflexión detallada sobre los principios físicos detrás de las máquinas y dispositivos presentados. Aunque era un empleo a tiempo completo, le ofrecía un horario regular y predecible,
lo que le permitía tiempo libre para profundizar en sus reflexiones sobre la física y la metafísica. Durante este periodo, Einstein se dedicó a meditar sobre las leyes de la naturaleza y cuestiones que iban más allá de las observaciones y mediciones cotidianas. Fue en 1905 cuando publicó su teoría de la relatividad especial, revolucionando la comprensión del espacio, el tiempo y el movimiento. El regreso a Alemania y la Primera Guerra Mundial. En 1914, Einstein se trasladó a Berlín, coincidiendo con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Estos años en la capital alemana fueron cruciales tanto en su carrera profesional como en su vida personal. La guerra tuvo un impacto profundo en su visión del mundo y su filosofía. Al observar la violencia en masa y el uso de la ciencia para la destrucción, cuestionó el papel de los científicos y la ética en la ciencia. Adoptó una postura pacifista, incluso ante el apoyo de sus colegas a los esfuerzos bélicos. La Primera Guerra Mundial también llevó a Einstein a reflexionar sobre el papel de Dios en un mundo en conflicto. Aunque no creía en un Dios personal o intervencionista, la guerra le hizo meditar más profundamente sobre la relación entre la humanidad, la moral y el orden cósmico subyacente. En sus reflexiones, a menudo utilizaba el concepto de Dios para representar un sistema de leyes naturales, una armonía que contrastaba profundamente con el caos y la irracionalidad de la guerra humana. La guerra proporcionó un contexto sombrío que influenció no solo sus logros científicos, sino también sus pensamientos sobre la moralidad y el universo. La experiencia de Einstein durante la Primera Guerra Mundial, así como su decepción con la comunidad científica que respaldó el esfuerzo bélico, alimentaron su compromiso con causas internacionales y pacifistas. Se convirtió en un crítico ferviente del nacionalismo y el militarismo que impulsaron el conflicto. Apoyó a la Liga de las Naciones y defendió el desarme mundial. La llegada de la fama estratosférica. La popularidad de Einstein alcanzó su punto más alto en noviembre de 1919, cuando las observaciones de un eclipse solar confirmaron sus predicciones sobre la curvatura de la luz alrededor del Sol, una previsión clave de su teoría de la relatividad general. Esta teoría, que ampliaba los conceptos de la relatividad especial para incluir la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo, revolucionó la comprensión del universo y desafió las ideas de Newton. El mundo reaccionó con asombro y admiración. Periódicos de todas partes proclamaron su genialidad y de pronto se convirtió en una celebridad global. La relatividad general no era solo una teoría científica, sino un símbolo de la capacidad del intelecto humano para desentrañar los secretos del cosmos. Einstein se transformó en una especie de sabio en la imaginación pública, representando el ideal de un científico. Empezó a interactuar con filósofos y científicos en debates sobre la naturaleza de Dios y la religión. Expresaba a menudo su admiración por la estructura del universo, pero rechazaba la idea de un Dios que interviniese en los asuntos cotidianos. Para él, Dios era una metáfora de la orden y racionalidad inherentes a las leyes físicas. Hola, ya que estás por aquí, no olvides dejar tu like, suscríbete al canal y no te pierdas las novedades que están por venir. Vamos juntos en este viaje. El Nobel de Física. El Premio Nobel de Física fue otorgado a Einstein en 1922, específicamente por el año de 1921, debido a la decisión del comité de no conceder un premio en ese año. Aunque el galardón no fue por su teoría de la relatividad, considerada controvertida en ese entonces, sino por su descubrimiento del efecto fotoeléctrico, esto reforzó su reputación científica. La explicación del efecto fotoeléctrico, en la que Einstein propuso la idea de los fotones o partículas de luz, representó un avance significativo en la física de la época. La concesión del Nobel también tuvo implicaciones financieras importantes, ya que Einstein estaba en proceso de divorcio de su primera esposa, Mileva Maric, y acordó darle una porción considerable del premio en efectivo como parte del acuerdo de separación. Dios no juega a los dados. La famosa frase de Albert Einstein, Dios no juega a los dados, fue pronunciada en una carta dirigida a Max Born, físico cuántico, en 1926.
Esta expresión refleja el desacuerdo de Einstein con la mecánica cuántica, un campo de la física que él mismo contribuyó a fundar. En términos simples, la mecánica cuántica sugiere que, a nivel microscópico, como el de los átomos y partículas subatómicas, las cosas no siguen leyes estrictas y predecibles como en el mundo cotidiano. En su lugar, hay probabilidades y posibilidades. Aunque fue uno de los arquitectos de la teoría cuántica, Einstein no podía aceptar esta aleatoriedad inherente. Creía que si no sabemos lo que va a suceder, no es porque el universo sea intrínsecamente impredecible, sino porque aún no tenemos un conocimiento completo sobre él. Einstein pensaba que debían existir leyes o variables ocultas que harían el comportamiento del universo totalmente predecible. Si pudiéramos descubrir esas leyes, podríamos comprender el universo en su totalidad. Al afirmar que Dios no juega a los dados, Einstein expresó su convicción de que el cosmos está gobernado por leyes precisas y no por el azar. Viajes alrededor del mundo. Después de recibir el Premio Nobel de Física, Einstein se convirtió en un viajero internacional, utilizando su fama para divulgar sus teorías científicas y promover sus ideales pacifistas. Durante estos viajes, tuvo la oportunidad de conocer distintas culturas y religiones, lo que enriqueció su visión del mundo. En 1921, antes de ser oficialmente anunciado como ganador del Nobel, visitó Estados Unidos, donde dio conferencias y conoció a figuras importantes, incluido el presidente Warren G. Harding. Más adelante, Einstein viajó a Japón, donde disfrutó de la cultura japonesa y se mostró impresionado por la cortesía y la curiosidad del pueblo japonés. Su estancia lo cautivó tanto que expresó en su diario la belleza del país y la profundidad de su cultura. La visita a Asia le brindó un contacto directo con las tradiciones del budismo y el sintoísmo, experiencias que ampliaron aún más su forma de pensar. Observación de las prácticas religiosas. Al observar las tradiciones religiosas y culturales de Asia, Einstein notó cómo estos elementos estaban profundamente integrados en la vida de las personas. Su actitud respetuosa hacia las distintas maneras de comprender el universo reflejaba su aprecio por la sabiduría de cada tradición. En los años siguientes, Einstein continuó sus extensos viajes. En 1923, visitó Palestina, donde fue recibido como un héroe y dio un discurso en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sus viajes también lo llevaron a otros países de Europa, como España, donde participó en conferencias científicas y promovió el diálogo internacional y la paz. En 1925, Einstein viajó más de 10.000 kilómetros para dar una serie de conferencias en América del Sur, con su primera parada en Brasil, específicamente en Río de Janeiro. Ataques contra Einstein. Durante las décadas de 1920 y 1930, Einstein enfrentó no solo desafíos científicos a sus teorías, sino también críticas de naturaleza política y antisemita. Físicos destacados como Johannes Stark y Philipp Lenard, ambos ganadores del Nobel y simpatizantes del nazismo alemán, criticaron abiertamente a Einstein y sus teorías. Estos ataques tenían raíces políticas y antisemitas, reflejando el clima de la Alemania nazi, donde el antisemitismo se convirtió en política de Estado. Lenard y Stark, que promovían una supuesta física alemana libre de pensamiento judío, intentaron desacreditar la teoría de la relatividad. La hostilidad hacia Einstein alcanzó su punto máximo en la década de 1930, cuando los nazis llegaron al poder. En 1933, Lenard y Stark buscaron marginar a los defensores de la relatividad, pero encontraron resistencia en la comunidad científica internacional. Los ataques de ambos físicos hacia Einstein no se basaban en críticas científicas legítimas, sino en un prejuicio fuerte y un sentimiento antisemita más amplio en la sociedad. Estos intentos formaban parte de un esfuerzo mayor para erradicar la influencia judía en la sociedad alemana. Gracias por tu paciencia. Si has llegado hasta aquí, es porque mi esfuerzo ha merecido la pena. Aprovecha y deja también un comentario, eso ayuda muchísimo. Y no te olvides de compartir.